Hola, buenas noches. Les saluda Cindy Regidor. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 364,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias, La Prensa y Trinchera de la Noticia, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 180 presos políticos, la anulación de sus juicios políticos y las condenas contra los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas, quienes cumplen un año entero en prisión y bajo tortura en la cárcel de El Chipote. Ellos fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre del año pasado en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención, sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta noche hablaremos sobre un nuevo financiamiento que el Banco Mundial otorgó la semana pasada al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Son $116 millones para responder a la crisis sanitaria de la COVID-19 para los próximos 3 años, a pesar de que la gestión gubernamental sobre la pandemia ha sido cuestionada por la Organización Panamericana de la Salud por la opacidad de la información sobre contagios, mortalidad, pruebas y vacunación. Fuentes diplomáticas revelaron que Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Gran Bretaña y Países Bajos, que componen más del 30% de los accionistas, votaron en contra de este préstamo que finalmente se aprobó con el respaldo de una veintena de países. Conversaremos sobre este tema con el doctor Leonel Argüello, exdirector de epidemiología del Ministerio de Salud. También hablaremos con Agustín Moreira, especialista en temas de meteorología del Observatorio de Fenómenos Naturales, sobre la onda tropical en la cuenca atlántica que podría convertirse en una tormenta tropical que impactaría el viernes por la noche en Nicaragua y Costa Rica. Además, entrevistaremos a Giselle Murphy, integrante del Centro de Información Legal Cubalex, organización defensora de derechos humanos, y a Luis Alberto Mariño, compositor y activista cubano en el exilio, acerca de las condenas judiciales contra los artistas cubanos presos políticos Luis Manuel Otero y Michael Castillo Osorbo, impuestas por el régimen en Cuba el pasado 24 de junio. Y en Nicas Migrantes conoceremos las vidas de 3 nicaragüenses trans en su exilio en Costa Rica, Damaso Vargas, Jacob Ellis y Yasuri Potoy, quienes reflexionan sobre los avances y retos para la población sexual diversa y migrante a propósito del Día del Orgullo que se conmemora cada 28 de junio. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes de este día. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, canceló este miércoles la personalidad jurídica de 101 ONGs, incluida la Asociación Misioneras de la Caridad. Esta organización, fundada en Nicaragua por la Madre Teresa de Calcuta y a la que el gobierno de Ortega y Murillo ordenó su disolución, cerró sus obras benéficas, mientras sus religiosas se preparan para abandonar el país, informaron fuentes de esa congregación a la agencia de noticias EFE. Las autoridades nicaragüenses le notificaron a las hermanas misioneras de origen extranjero que deben abandonar Nicaragua y ellas se encuentran alistando sus pertenencias para hacer el viaje, dijo una religiosa que pidió no ser identificada a la agencia EFE. El régimen de Ortega y Murillo mandó a cancelar otras 100 ONGs este martes 28 de junio y sumará más de 870 organizaciones anuladas desde 2018. El diputado sandinista Filiberto Rodríguez introdujo una nueva iniciativa de decreto de cancelación de personalidad jurídica con una lista de 100 ONGs que serán anuladas este jueves 30 de junio. Entre las organizaciones a cancelar están la Asociación Civil Grupo Venancia, Fundación de Excombatientes de Guerra por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo,
Asociación Nacional de Geólogos y Profesionales Afines, Fundación para el Desarrollo y Fomento Municipal y la Fundación de Atención a las Migraciones Laborales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos proyecta que la tormenta tropical Bonnie entrará a territorio nicaragüense bajo esa categoría o degradada a depresión tropical el próximo viernes. Se espera que este ciclón genere lluvias intensas en el Caribe nicaragüense, así como precipitaciones más moderadas en algunas zonas del resto del país. Bonnie es el segundo ciclón tropical de la actual temporada de huracanes. El régimen de Daniel Ortega pagó a sus aliados de Rusia y Cuba más de 101 millones de dólares por la compra de 11.2 millones de vacunas contra la COVID-19 y costaron hasta un 50% más que la AstraZeneca, adquiridas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Según un documento oficial del Plan Nacional de Cobertura y Adquisición de Vacunas, presentado por el gobierno al Banco Mundial, Rusia vendió sus vacunas Sputnik a un costo de $5.50 por unidad y la Sputnik Light a $12.90, mientras que la AstraZeneca cuestan $5.50. Además de que ambas vacunas son más caras que la AstraZeneca, el precio pagado por el régimen para adquirir la Sputnik Light es superior al indicado en el sitio web oficial de este biológico, que detalla un costo menor a los $10. En cuanto a las vacunas cubanas Soberana 02 y Abdalá, el régimen adquirió un total de 7 millones de dosis a un costo unitario de $7. El opositor jinotepino en el exilio, Rodolfo Rojas Cordero, fue encontrado sin vida cerca de la carretera que conduce a la ciudad de Danlí, municipio fronterizo de Honduras con Nicaragua, sin conocerse hasta ahora las causas de su fallecimiento. Medios locales hondureños indicaron que la información preliminar hacía suponer que fue asesinado. Familiares de Rojas Cordero, que hablaron con 100% Noticias, descartan que el móvil del crimen haya sido el robo, porque tenía sus pertenencias, entre ellas un teléfono móvil. La investigación del régimen por presunta malversación de fondos en contra del alcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López Hernández, tiene más un trasfondo político partidario que una lucha contra la corrupción, según fuentes de la municipalidad y del partido Frente Sandinista. Las fuentes indicaron a Confidencial que el alcalde López está en medio de una jugada para quitarle el poder. Detrás de la maniobra están el secretario político departamental Alejandro Vado, el diputado del FSLN Miguel Carballo y los elegidos como candidatos a alcalde y vicealcaldesa de Rivas, Raimundo Membreño y Rogelia Santana, respectivamente. La versión oficial, sin embargo, es que el alcalde López es investigado por haber firmado un cheque de $100,000 que no aparece y que tiene que devolver, y por una trama con jueces locales para beneficiarse de la compra de tierras del proyecto de viviendas Bismar Martínez. Estas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. El Banco Mundial aprobó la semana pasada un préstamo de $116 millones destinados a la atención de la COVID-19 en Nicaragua, a pesar de que el régimen de Daniel Ortega ha minimizado el impacto de la pandemia e incumplido estándares mínimos de transparencia en el manejo de la emergencia sanitaria. ¿Qué criterios evaluó el Banco Mundial para otorgar este préstamo y cómo debería ejecutarse para mejorar la falta de transparencia del sistema de salud? Mi colega Elmer Rivas conversó con el doctor Leonel Argüello, exdirector de epidemiología del Ministerio de Salud. Veamos lo que le dijo. Doctor Argüello, gracias por esta entrevista. El Banco Mundial aprobó un préstamo de $116 millones destinados a la atención de la COVID-19 en Nicaragua, a pesar de la falta de transparencia en el manejo de la pandemia en el país. ¿Cuál es la evaluación sobre las condiciones de este préstamo? Bueno, en primer lugar, yo creo que los bancos tienen una función específica y esa función es ganar dinero, ¿verdad? Sabemos desde hace años que los bancos y todas estas agencias internacionales que prestan dinero se han metido ya desde hace varias décadas en el área de salud y en el área de educación. Obviamente esto está relacionado al desarrollo, que es parte del propósito de los bancos.
No obstante, vos te das cuenta que dan préstamos que no tienen sentido en términos de que no están dirigidos a fortalecer lo que son las modificaciones estructurales que tiene que haber en un sistema para que sean de carácter permanente y para que realmente ese préstamo se convierta en una inversión que transforme radicalmente las cosas. Entonces, en el caso del Banco Mundial, debería tener criterios. O sea, ¿qué criterio debería tener? En primero, todo problema vos lo tenés que identificar en su magnitud. ¿Cuál es el tamaño de ese problema? ¿Dónde está ubicado ese problema? ¿Cuál es el impacto que está causando en la población ese problema? Y en base a eso vos identificás a dónde tenés que hacer intervenciones para hacer una modificación radical de ese problema. En este caso, si los datos oficiales te están diciendo que el problema es de 5 centímetros, ¿por qué vas a dar un préstamo de 1 metro? ¿Verdad? No tiene lógica, pues, para comenzar por ahí. Entonces, yo no miro cuáles son los argumentos realmente. Pues, yo contento que Nicaragua tenga dinero, pero que tenga un dinero que se puede usar de forma transparente y que realmente impacte en la salud. Y yo quisiera inclusive que alguien de ellos se pusiera aquí enfrente a poder hablar y decir, a ver, ¿a dónde están los argumentos de haber otorgado el crédito? ¿Qué ha pasado con los proyectos anteriores? ¿A dónde es que esté el impacto? Porque yo no lo miro. ¿Verdad? Que dicen que tiene que haber, que estamos dando, no sé, millones de dólares para que haya más información, pero información no hay. En síntesis, yo diría, uno, los bancos, lo que les interesa es el dinero, no les interesa hacer transformaciones estructurales, no hay transparencia ni por parte de los bancos ni por parte del gobierno, ¿verdad? La población seguimos desinformados y como bien insisto, la desinformación aumenta tu riesgo, aumenta tu posibilidad de complicación, aumenta la posibilidad de que fallezcas y obviamente aumenta la deuda como país y tu deuda personal como ciudadano nicaragüense. Doctor, según el contrato, los 116 millones de dólares se destinarán para la compra de medicinas, insumos médicos, insumos de laboratorio y vacunas, y el ejecutor de este proyecto será el Ministerio de Salud. ¿Qué impacto puede tener esta inyección de recursos? Bueno, depende cómo se use, ¿verdad? Pero comencemos por lo último, las vacunas. O sea, acaba de donar el gobierno de Estados Unidos una cantidad de vacunas. Entonces, ¿para qué vas a gastar dinero en vacunas si tenés muchas donaciones de vacunas? De hecho, por la manera como está operando el MINSA, de que está vacunando casa a casa y todo, obviamente porque le sobran las vacunas, ¿verdad? Tiene la prioridad de vacunar antes que estas vacunas se venzan, aunque lamentablemente una parte de la población ya fue vacunada con vacunas vencidas, como lo demostró Confidencial, con fotografías y todo. Pero este apuro, digamos, no obedece a un control de la enfermedad, obedece a que tengas menos vacunas vencidas. Y ese no es el propósito. Recordemos que la COVID-19 vos la puedes controlar a través de varias intervenciones y todas tienen que ser juntas. Yo te diría que la primera es la información. O sea, vos me tenés que decir a mí cómo está el lugar donde me estoy moviendo yo, o donde trabajo, o donde vivo, para ver cuál es el riesgo que tengo. No me lo estás diciendo. No hay una campaña de carácter permanente que te diga, mira, hay que lavarse las manos con agua y jabón por más de 40 segundos, tomando en cuenta que estamos en invierno y que ahora hay otras enfermedades que también pueden ser prevenibles a través del lavado de manos. Me refiero a las enfermedades infecciosas de transmisión respiratoria de persona a persona, me refiero a las enfermedades gastrointestinales, la más conocida es la gastroenteritis o la diarrea, me refiero al incremento de la parasitosis, a la tifoidea y a la leptospirosis. Entonces vos no ves una campaña permanente, pues ni de eso que interesa en este momento de invierno, que hay más lluvias en Nicaragua. Doctor, ¿y este préstamo implica un cambio, algún cambio en la estrategia del Ministerio de Salud frente a la COVID-19 que se ha caracterizado por una política deliberada del gobierno de minimizar e ignorar el impacto real de la emergencia? En lo absoluto, mira lo que pasó con las pruebas de laboratorio, $150, o sea, entre 40 a 60 mil dólares diarios sacaban exigiendo pues las pruebas de laboratorio para poder viajar fundamentalmente a los Estados Unidos y a otros lugares que le exigían. Ya no se hace esa prueba, pero lo lógico es decir, bueno, si ya no la tienen centralizada, si ya no hacen negocio con eso, perfecto. Entonces, pues libérese la prueba, ¿verdad? Que el sector de salud privado pueda comprarla, que vos puedas comprar también en las farmacias pruebas rápidas y que se ponga a disposición de parte del Ministerio de Salud el examen a todo el mundo en Nicaragua. No se está haciendo eso, o sea, los préstamos no están cambiando la realidad. Yo no he encontrado un solo préstamo que haya cambiado ni la estrategia
ni la información, pues que es lo fundamental. Hasta el grado que en Nicaragua la gente cree que ya no hay COVID. Sigue muriendo gente por COVID, mucho menos. Sigue enfermándose gente. Y las últimas 3 semanas nosotros estamos viendo más gente que las 3 semanas previas a esta fecha, ¿verdad? Esto indica que se sigue moviendo, que la epidemia está en Nicaragua y que no estamos tomando en cuenta un factor fundamental, porque uno tiene que ver también hacia el futuro, que entre el 30 al 70% de las personas que padecen COVID-19, no importa si estuviste hospitalizado y estuviste grave, o que solamente te dio una calenturita o que te ardió la garganta un día, no importa, pero de 10 personas, de 3 a 7 van a tener lo que se llama COVID persistente. Y la COVID persistente se te convierte entonces la COVID en una especie de COVID crónica. O sea, hasta ahorita las investigaciones han demostrado que 3 meses después de que la gente tuvo COVID y le da COVID persistente, se les mantiene por un periodo de más de 2 años. Pues, y no digo 3 años porque todavía no hemos llegado a los 3 años, ¿verdad? Pero esta situación es peligrosísima porque entonces vos tenés gente que tiene dificultades para concentrarse y ahí tenés problemas laborales, tiene dificultades para dormir, de vez en cuando le da dificultades para respirar, dolores en el cuerpo, agotamiento. Todos estos elementos, ¿verdad?, van afectando tu calidad de vida, pero especialmente también tu salud mental, ¿verdad? Porque eso de cada 2 semanas te sientas enfermo, es como te da angustia, inmediatamente te afligís, me volvió a dar otra vez el COVID, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, no estamos apostando al futuro. Doctor, este préstamo es 5 veces mayor que el de 2020, cuando el Banco Mundial desembolsó 20 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria, pero estableció una serie de acuerdos condicionados a la transparencia. Pero cuando se habla de transparencia, se refiere a la ejecución de las compras y el uso de los fondos que tienen un fin específico en relación a este proyecto, o están condicionados a la vez a decir la verdad sobre el estado y la situación de la pandemia en el país. Bueno, cuando hablamos de transparencia, hablamos de todo, ¿verdad? Cuando hablamos de transparencia, quiere decir que vos podés ver absolutamente todo. Eso es lo que significa transparencia, ¿verdad? Que vos podés ver todo. Y cuando podés ver todo, significa que tenés que ver todo, pues que debe ser público. O sea, el Banco Mundial y casi todas estas financieras te ponen que le dieron un préstamo a tal país, pero ¿de dónde está el monitoreo? ¿Dónde están los resultados? ¿Verdad? Siempre tratan como de ir tapando también las cosas y no puede ser, porque este es un préstamo público que lo vas a pagar vos y yo y todas las generaciones, y por lo tanto tenemos derecho a saber qué se hace con ese dinero. Yo lo pondría en un solo renglón, o sea, transparencia y que se cumplan los derechos humanos en salud. Y derechos humanos en salud significa que estés debidamente informado, porque la información te va a permitir prepararte, que puedas tener acceso al sistema de salud, y acceso al sistema de salud significa acceso a que me atiendan de manera amable, ¿verdad?, y con calidad, que tenga acceso a la prueba de laboratorio, que conozca mis resultados, que me den un tratamiento adecuado, porque todavía siguen dando medicamentos que desde hace más de 2 años no sirven, ya se demostró que no sirven y siguen dando medicamentos que no funcionan. Entonces no hay, por donde le busques, pues no hay transparencia del todo, y obviamente tampoco es que no te dicen absolutamente nada. No te dicen absolutamente nada. Entonces los bancos son cómplices del desastre que está ocurriendo en términos del abordaje de una enfermedad que nos causó más de 15,000 muertos y que no deberían haber muerto esa cantidad de gente. Pero cuando mezclas la política con la ciencia, cuando lo que diriges es la política partidaria y no la evidencia científica, entonces ahí es donde entramos a problemas. Pero ¿sabes cuál es lo peor de todo? Lo que a mí me da tristeza. Me da tristeza de Naciones Unidas, de los bancos mundiales y de todas estas agencias de préstamo, que en vez de ser una organización, y el BCI es peor todavía, el que tenemos en Centroamérica, el Banco Centroamericano, en vez de ser organizaciones ejemplares, organizaciones transparentes, que con su ejemplo eduquen a los gobiernos, no lo hacen. Precisamente el documento oficial del Banco Mundial sobre este préstamo cita que el gobierno de Nicaragua implementó medidas de prevención antes de detectarse el primer caso COVID y que dispuso de medidas de protección, incluyendo la cancelación de eventos, pero lo que vimos fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces eso te indica que el banco está desinformado, son absolutamente ineficientes e ineficaces. Yo los correría, pues, al tipo que hizo eso lo despediría por ser una gente que no cumple las capacidades técnicas, ¿verdad? Porque ahí tenés los informes de la OPS.
Entonces ahí, insisto, es que te das cuenta que no les importa eso. Lo que les interesa es hacer un préstamo, dejarnos endeudados a los nicaragüenses y ellos conseguir más dinero y ganar más. En eso se resumen. Doctor, el Banco Mundial indica que la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud actúan como agente de implementación de este préstamo. ¿Qué desafíos tiene la OPS y esta oficina de la ONU que velarán por el cumplimiento del objetivo de este préstamo? ¿Quién dijo de que el mejor sistema de salud del mundo lo tenía Nicaragua? Llegó hasta un tipo de la OPS a decir que los hospitales estaban listos y todo. Pura mentira, ¿verdad? Ya después rectificaron porque la verdad era tan grande que no podían seguir manteniendo la misma posición. Pero la Organización Panamericana de la Salud no es una organización autónoma, depende de los países. Su junta directiva es de los países, su asamblea, o sea, el cuerpo colegiado que es el que manda a la Organización Panamericana de la Salud son los países. ¿Verdad? Y en vez de ser la Organización Panamericana de la Salud una organización un poco más autónoma, como fue en los 80, ¿verdad? Que te decían la verdad de las cosas que estaban haciendo y mal y todo, lo que se fue convirtiendo es una organización complaciente de los gobiernos de turno y además metiendo gente que posiblemente por la misma influencia de los gobiernos, sin ninguna capacidad técnica para poder trabajar. Entonces, lamentablemente la OPS no es lo que era antes, ¿verdad? Y vos ves una gran diferencia en la capacidad que tienen los técnicos. Entonces, si vos tenés técnicos malos, el resultado que vas a obtener es malo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es el candado, digamos, que tiene la OPS en términos prácticos? La OPS depende del Ministerio de Salud. ¿Va a decir la OPS que el Ministerio de Salud no es transparente? ¿Va a decir la OPS que algo no se cumplió? No es cierto. Va a tratar de hacer el informe de tal manera de que tape algunas cosas y que sea gallo gallina o que diga que las cosas están hechas aunque no estén hechas. Entonces, esa es una gran debilidad. Entonces, todos estos organismos internacionales deberían tener, y vuelvo otra vez al ejemplo que deberían ser estas organizaciones, deberían tener auditoría externa independiente, ¿no? De tal manera que puedan estar haciendo las averiguaciones. Si no, seguimos botando dinero. Lamentablemente así pasa. Doctor, después de 2 años de pandemia y sus consecuencias en el país, ¿cuáles son las prioridades en salud para atender y cómo debería de sacarse provecho de este préstamo? Sí, bueno, en primer lugar, obviamente la COVID sigue siendo uno de los principales problemas de salud en el país, pero uno tiene que pensar en la COVID persistente. Mira, cómo los médicos podemos comenzar a diagnosticar y qué vamos a hacer con esos pacientes, cuáles deberían apoyar para ver cuál es el protocolo que vamos a tener o si tenemos que agarrar protocolos de diferentes países y hacer un protocolo en Nicaragua para poder estar trabajando sobre la COVID persistente, sino lo que vamos a tener es un despilfarro de medicamentos que no se usan adecuadamente por un diagnóstico incorrecto. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay una serie de enfermedades en Nicaragua que siguen siendo prevalentes y que son sencillas de resolver. Tenés la malaria, por ejemplo, que crece, el mosquito crece en agua sucia y el dengue que crece en agua limpia. Seguimos haciendo lo mismo, gastando millones de dólares en fumigar, cuando lo que deberíamos hacer es educar a la población para que la población elimine el criadero en su casa y se acabó el problema. En otras palabras, lo que te quiero decir es que el préstamo tiene que ir hacia aquello que haga los cambios totales, los cambios en enfermedades que todos los años sabemos que ya vienen. Entonces, las hemos normalizado, las hemos permitido, ¿verdad?, de que sigan caminando y no tenés un rector de salud que te esté educando y que te esté orientando sobre lo que tenés que hacer. Entonces, esos préstamos tienen que ser dirigidos hacia que realmente el impacto no sea que construiste un hospital, que pintaste una clínica, que creaste más laboratorios. Ese no es el impacto en salud. El impacto de salud es demostrarme con datos reales y además con investigación para ver si es cierto los datos que vos estás diciendo, a ver si la has impactado en la enfermedad. Entonces, todos estos préstamos, en síntesis, debería ser cuál es el impacto de la enfermedad. Va a medir resultados, ¿verdad? Porque todo el resto de cosas, los millones que se gastan es infraestructura, ¿verdad? Pero la salud pública la podés hacer bajo un palo de mango si vos querés. Es lo que dice el doctor Leonel Argüello, exdirector de epidemiología del Ministerio de Salud en la década de 1980. Seguimos con Agustín Moreira, especialista en temas de meteorología del Observatorio de Fenómenos Naturales, para hablar sobre el evento tropical Bonnie que podría impactar Nicaragua como tormenta tropical este viernes. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad.
Vamos ahora a conocer más detalles de la perturbación tropical en la cuenca atlántica que avanza y podría llegar este viernes convertida en una tormenta que impactaría Costa Rica y Nicaragua. Mi colega Elmer Rivas conversó con Agustín Moreira, especialista en temas de meteorología del Observatorio de Fenómenos Naturales, para conocer el alcance que tendría en territorio nicaragüense, y esto fue lo que dijo. Gracias por esta entrevista. ¿Cuáles son las proyecciones del trayecto de la tormenta tropical Bonnie? ¿Podría convertirse en un huracán que amenace el país? Bueno, por el momento tenemos que es una perturbación tropical, que es lo que nos está dando la generación en estos momentos sobre el territorio del Caribe, hablemos del Caribe hacia Centroamérica. Se mantiene como una perturbación tropical, no como una tormenta tropical, pero sí se va a generar posiblemente a la entrada como una tormenta tropical hacia el territorio nicaragüense para en horas de la noche de este próximo viernes y en horas del amanecer del sábado, que se va a ir circulando hacia la parte del interior del país. Estas condiciones van a ser propiamente afectables la zona de Bluefield, la zona de San Juan de Nicaragua, la parte también del área de Nueva Guinea, el Gran Lago de Nicaragua, Zapoá, San Carlos, Rivas y Carazo, que van a tener pues, algunas afectaciones de estas posibles precipitaciones. Ahora, la mayoría de la concentración va a ser en la parte de Costa Rica. Esto va a salir el día sábado en la noche por la zona de San Juan del Sur y va a enrumbar hacia toda la parte costera de Nicaragua, del Pacífico, generando algunas condiciones de lluvia. Ahora, estas condiciones de lluvia van a estarse separando bastante a partir del día domingo, cuando este sistema vaya circulando en el Pacífico hacia la parte del noroeste de Guatemala y México. Pero por el momento este sistema se degrada no a un huracán, porque no entra como un huracán, entrará como una tormenta tropical, y al momento que se esté nombrando como una tormenta tropical toma el nombre de Bonnie, pero por el momento se llama una perturbación tropical que viene circulando frente a las costas de Venezuela y circulará sobre Colombia, ya en tierra, y esto lo ha debilitado y entrará al Caribe en los próximos días, el día jueves, y estará circulando hacia la zona del Caribe de Nicaragua ya para el día viernes. Usted mencionaba algunos de los puntos donde habrá afectaciones por las lluvias, pero ¿cuáles son los puntos más críticos, comunidades, ciudades, que podrían verse afectados por las lluvias este fin de semana? Puede ser en la zona de Bluefield. Es una de las zonas que puede afectar bastante, también Caraguala en la parte del norte, San Juan de Nicaragua, que sabemos que es algo bien despoblado, Nueva Guinea, San Carlos, la parte de Zapoá, Rivas, la isla de Ometepe, Puerto Morrito, la zona de Huaco, que son condiciones que pueden tener algunas lluvias que se puedan estar presentando, y las zonas de Rivas y las zonas de Carazo. El resto del territorio no significa que no vamos a tener lluvia, pero sí vamos a tener algunas lluvias que se podrán estar presentando, incluyendo Managua, que tiene que tomar sus precauciones debidas en relación a esta lluvia que se puedan estar presentando para el día sábado en horas de la tarde, aparte de la noche, que podemos tener puesto efecto, incluyendo el noroccidente, que puede darnos estas condiciones de lluvia fuerte. Ya después el día domingo, en horas de la madrugada, él ya va rumbo hacia la parte noroeste, buscando Guatemala y la zona de México, separándose bastante del litoral de Centroamérica, del Salvador y la parte de Nicaragua, que es en el Golfo de Fonseca, y va rumbando más hacia el noroeste. ¿Y existen pronósticos de lluvias para los próximos días, las próximas semanas, como consecuencia de esta tormenta o perturbación tropical? Bueno, después de que pase este evento, que es el día domingo, que va buscando hacia el noroeste, vamos a tener lluvias normales que van a continuar siempre en horas de la tarde como parte del ciclo lluvioso del año 2022. Recordemos que estamos entrando con la presencia de otras ondas tropicales que vienen circulando del Atlántico hacia el Caribe, y esto vamos a tener pues algunas lluvias normales que van a continuar pues durante los próximos días y la próxima semana, para mientras se acerca el periodo canicular, que recuerda que el periodo canicular es del 15 de julio al 15 de agosto, y estamos teniendo pues estas alteraciones, como es el caso de que se nos ha presentado este evento, esta perturbación ciclónica, que se le está dando seguimiento y que gracias a Dios no es un huracán
que nos va a afectar y no tenemos pues mucho riesgo en relación a los cultivos, tampoco a la ganadería ni tampoco a la apicultura, pero sí las medidas de prevención deben tomarse siempre, como son las inundaciones, desbordes de ríos, deslaves, algunas áreas vulnerables que son características con estas lluvias de precipitaciones y que hay que estar atentos pues a los avisos que pueden estar dando las instituciones de socorro, como también las instituciones como el SINAPRED y Defensa Civil. ¿Qué indica la experiencia frente a estos ciclones tropicales, estas tormentas tropicales? ¿Qué debería de hacer el Sistema Nacional de Prevención y el Estado para responder a esta amenaza? Bueno, mira, se han hecho muchos preparativos por parte de en las comunidades y en todas las ciudades de emergencia, planes de emergencia que se manejan a nivel departamental y municipal que se han hecho por medio de la Defensa Civil y el SINAPRED. Esos son buenos logros que se han hecho por parte de estos simulacros que han realizado, pero lo principal es que la población ya sabe qué actuar en estos momentos. La población sabe cómo autoevacuarse, cómo prepararse ante este tipo de eventos, porque Nicaragua vive en un país altamente de riesgo. Tenemos volcanes, tenemos sismos, tenemos huracanes, tenemos tormentas tropicales, sabemos que vivimos en lugares que tenemos sequías, y estas situaciones, la preparación de las experiencias que hemos tenido son parte del valor que tiene cada uno de los pobladores en las comunidades. Realmente esperamos que estos eventos que puedan seguir ocurriendo, porque van a seguir ocurriendo. Imagínate que estamos en junio y estamos teniendo sorpresas que nos está dando este periodo lluvioso con el fenómeno de la Niña. Esperamos que continuarán dándose algunos para los meses más fuertes, que es agosto, septiembre y octubre, que van a ser los meses más críticos con la presencia de algunas formaciones ciclónicas. El pasado 24 de junio, los músicos cubanos y reos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo del Movimiento San Isidro fueron condenados por el régimen castrista a 5 y 9 años de cárcel respectivamente por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Mi colega Alejandra Padilla conversó sobre estas sentencias con Giselle Murphy del Centro de Información Legal Cubalex, organización defensora de derechos humanos, y con Luis Alberto Mariño, compositor y activista cubano en el exilio. Veamos lo que dijeron sobre la situación de los reos de conciencia. Gracias, Giselle y Luis Alberto, por esta entrevista. El pasado viernes 24 de junio, el régimen castrista condenó a los artistas y presos políticos cubanos Luis Manuel Alcántara Otero y Michael Castillo a 5 y 9 años de prisión respectivamente. Luis Alberto, ¿por qué la dictadura cubana se ha ensañado con ambos artistas? Mira, yo creo que se ha ensañado con ellos, primero porque una dictadura totalitaria le teme mucho a todo aquel que no solo que piensa diferente, sino que además lo dice, lo hace público. Y Luis Manuel y Michael han encarnado todo el desencanto de toda una generación que ha visto el desastre, que ha visto la mentira reflejada una y otra vez en el periodismo oficialista, en los estelares, en las estadísticas, en todo. Y pues esa contraparte después ven la realidad y no tiene nada que ver con el discurso oficial. Michael se hizo un gran influencer solamente haciendo directas desde su teléfono, mostrando la realidad, entrevistando a gente sin ser periodista, simplemente por pura empatía, por pura sensibilidad, mostrando cómo viven los cubanos. Y Luis Manuel, por otro lado, haciendo arte, haciendo performance, moviendo, digamos, los márgenes y los límites que establece el Estado totalitario cubano para mantener todo el juego del arte en un campo, digamos, controlado por ellos. Entonces son dos personas que se han ido moviendo y se han ido desplazando hace ya varios años en una dirección muy interesante y muy valiente, ¿no? Y eso para el régimen es lo que más temen, porque temen no solo el testimonio que ellos dan, sino todo lo que eso genera en la sociedad. Giselle, ¿qué cargos le imputó el Tribunal Supremo Popular de Cuba a Otero y a Castillo? Ellos están sancionados por el delito de ultraje a los símbolos de la patria, por desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentados, resistencia, desórdenes públicos. Son los delitos por los que han sido sancionados. A Luis Manuel Otero Alcántara, la Fiscalía le pidió 7 años de privación de libertad
y el tribunal le impuso la sanción de 5 años de privación de libertad. En el caso de Michael, la fiscalía pidió 10 años de privación de libertad, el tribunal terminó poniendo 9 años de privación de libertad. Giselle, diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado que se trató de un juicio político contra ambos artistas. ¿Qué arbitrariedades lograron documentar durante el proceso, desde el momento de la detención, en el juicio y también durante la sentencia? A ver, este me pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente hoy es 29 de junio, el 27 de junio la Fiscalía General de la República sacó una nota donde replicaba a su vez una nota del CRAN, ¿no? Que es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diciendo que en el caso de Luis Manuel y Michael, ellos no eran presos ni políticos ni de conciencia. ¿Por qué? Porque estaban siendo sancionados por delitos comunes. Los delitos que yo mencioné con anterioridad, efectivamente son delitos comunes, pero si vemos el mismo documento de la sentencia, cuando habla de la identificación del caso, refiere que el expediente de fase preparatoria donde estaban todas las actuaciones en relación con estos casos fue tratado por el órgano especializado de investigación criminal de delitos contra la seguridad del Estado. O sea, que este órgano es el órgano de delitos contra la seguridad del Estado y es quien los está investigando a ellos. O sea, completamente desajustado, completamente improcedente. Este órgano no tendría competencia si se tratan de delitos comunes. Entonces, esto revela que sí fueron procesados por cuestiones políticas, que ellos sí son presos políticos y que el trasfondo que motivó a cada una de las investigaciones fueron políticas. Y bueno, pues el tratamiento que se les da y, por ejemplo, el delito como el de ultraje a los símbolos de la patria, como difamación de los héroes y mártires, son delitos que justifican supuestamente que están violando el honor del presidente de la República y del primer ministro, que es a raíz de los memes que saca Michael jugando, o sea, en forma de crítica con estas figuras públicas. Y bueno, pues también las violaciones a las garantías del debido proceso se vieron desde el primer momento, o sea, el momento que fueron detenidos de manera arbitraria, desde el momento que estos delitos son completamente incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, son delitos que lo que hacen es criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, como la participación ciudadana en la vida pública, y por tanto el tratamiento hacia ellos es como si fueran presos políticos y lo son. Luis Manuel y Michael han permanecido más de un año en prisión desde su detención arbitraria en mayo de 2021. ¿Se conoce cuál es el estado de salud de ambos? ¿En qué condiciones se encuentran? Bueno, las condiciones que se han reportado a lo largo de todo este tiempo es de delicadas condiciones de salud. Incluso se han hecho denuncias de manera sistemática, por ejemplo, sobre el caso de Michael, por su condición de salud, con todo lo que le salió en la piel y demás, y que no se puede hacer un estudio para identificar de qué se está tratando. Recordar que todas las instituciones médicas forman parte del aparato estatal, por lo tanto se subordinan a todas las personas o sea, a todas estas instituciones que tienen a Michael preso y a Luis Manuel también allí preso. No hay una independencia, él no puede elegir una atención médica o sea, que él decida por sí mismo, y mucho menos poder confiar en la calidad. Y esto pues hay que agregarle que hay una crisis sanitaria en Cuba, hay una escasez de todo, incluyendo de medicamentos, por lo tanto las atenciones médicas dentro de la prisión no son oportunas, no son eficientes, no hay medicamentos para atenderlos y además subordinan las atenciones también al comportamiento de la persona. O sea, es muy común que dentro de las prisiones, cuando un preso político decide a modo de protesta hacer una huelga de hambre y sed, o solamente de hambre y no de sed, y no le dan atención médica, como forma de castigo también.
Luis Alberto, ¿cómo reaccionó la ciudadanía al castigo en contra de Otero y Castillo y qué impacto tienen sus condenas en el movimiento artístico independiente dentro de la isla? Bueno, por supuesto con un desagrado, con tristeza y también con una voluntad de lucha, de seguir luchando, de que ellos no cumplan la condena, de seguir exigiendo la libertad, de seguir exigiendo a los organismos internacionales que velen por los derechos humanos y no por los pactos, digamos, pragmáticos que hacen con las dictaduras. Estamos hablando de la ONU, estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando de todos, digamos, los organismos que pueden presionar un poco a la dictadura cubana y que pueden no solo presionarlo, porque sabemos que la dictadura cubana es un grupo de secuestradores, secuestran un país y empiezan a negociar como típico secuestrador, a ver qué más pueden ganar con la gente que tienen de ese lado, ¿no? Secuestrada. Pero corriéndole estos límites, haciendo de que se conozca, haciendo declaraciones que ya han ido saliendo, pues Michael y Luis Manuel son declarados presos de conciencia hace meses por varias comisiones. Y haciendo todo eso, el régimen se va debilitando porque el régimen cubano ha sido muy, muy eficaz en mantener un terreno de neutralidad y de silencio con todas sus violaciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, la sociedad cubana, los activistas cubanos, por supuesto que están tristes, molestos, que están también ven con horror, ¿no? Hasta dónde puede llegar la arbitrariedad de este régimen con dos personas de las más conocidas. Imaginemos lo que pasa con los que no se conocen, con los que apenas podemos nombrar, porque simplemente no los conocemos o no podemos aprender no más de 1000 nombres. Giselle, a casi un año de las protestas pacíficas antigubernamentales en Cuba, ¿cuál es la situación que viven los cubanos? ¿Pueden salir a protestar y expresarse libremente? No, Ale, mira, lo que te explicaba, ahí todo esto que está pasando en Cuba, esta sentencia ahora donde están siendo procesados Michael y Luis Manuel y todas las sentencias que han salido a raíz del 11 de julio tienen una característica en común y es el efecto inhibitorio que tienen, el efecto ejemplarizante para toda la sociedad con el objetivo de intimidar a todas las personas para que no salgan a protestar, para que no se manifiesten, para que no se expresen. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el derecho a la protesta pacífica, son derechos que están siendo amenazados en el contexto cubano, que es un contexto dictatorial, y pues que todo esto es incompatible con un sistema democrático. Entonces, lo que está haciendo esta sentencia es precisamente inhibir esta participación ciudadana, esta participación política. Damaso Vargas, Jacob Ellis y Yasuri Potoy son 3 nicaragüenses trans que viven en el exilio y reflexionan a propósito del Día del Orgullo LGBTIQA+, este 28 de junio, sobre sus vidas en Nicaragua y sobre los avances y retos que experimentan en esta etapa como solicitantes de refugio en Costa Rica. Mi colega Catherine Estrada Telles nos cuenta sus historias. Costa Rica salió a las calles y se vistió de colores en conmemoración del Día del Orgullo este domingo 26 de junio. A la marcha asistió un bloque de personas exiliadas y solicitantes de refugio nicaragüenses que pertenecen a esta población. Nosotros marchamos aquí porque obviamente no podemos en nuestro país y eso nos duele. Pero siempre vamos a ser esa voz de las personas que las tienen secuestradas y tienen la libertad de expresión secuestrada. Y aquí es como desde nuestro orgullo de cada letra que representamos, ir a decir que Nicaragua también es diversa.
Desde 2018, en Nicaragua existe un estado policial que impide cualquier manifestación ciudadana, excepto aquellas organizadas por el régimen Ortega Murillo. En el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQA+, dejamos las redes para tomarnos las calles como ese espacio público para posicionar y visibilizar las demandas y esos vacíos en materia de derechos humanos específicos para nuestra población. Dentro de las decenas de miles de nicaragüenses que han huido por la persecución política en su país, hay personas trans como Jacob, Damaso y Yasuri que reflexionan sobre sus vidas en Nicaragua y en el exilio en Costa Rica. En Nicaragua hay muchos vacíos en materia de derechos humanos que nos cercenan derechos y que nos hacen vivir en una sociedad excluyente, en una sociedad que margina, en una sociedad que nos deja solo obstáculos de los cuales realmente las personas LGBTIQA+ han tenido que transformarlo en oportunidades. Al venir yo a Costa Rica, yo dije, wow, aquí sí me van a llamar Jacob. Y así fue, porque todo el mundo, quien me conoce o quien me conoce, me dice Jacob. Y para mí lo honro y lo reivindico. Creo que aquí en Costa Rica es un poquito diferente porque no lo llevan más allá. En Nicaragua, sí, en Nicaragua ya te gritaban cosas, había gente que era capaz de tirarte cosas y luego están los hombres acosadores, ¿verdad? Que de repente te interceptaron en la acera donde vas caminando y entras en pánico porque no sabes qué hacer, porque además corres el peligro de que te golpeen. Aunque en los últimos 5 años Costa Rica ha logrado reivindicar importantes derechos en pro de la población LGBTIQA+, incluyendo la migrante, el acceso a estos derechos no está siempre garantizado. Hay grandes avances en materia de disposiciones legales, pero tristemente nos encontramos con una realidad que es la práctica. Pasar de las disposiciones escritas en papeles a esa sociedad que normalice los derechos de todas las personas es uno de los grandes retos. Como personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, tenemos grandes brechas en el acceso a derechos. Y uno de estos principalmente sucede en el reconocimiento de nuestra identidad de género. A pesar de que Costa Rica reconoce la identidad de género para la población trans en el documento de identidad migratorio para extranjeros, la discriminación sigue latente. Que si bien es cierto que en la cédula ya no aparece el sexo, ya no aparece la F o la M, en el registro que ellos tienen sí está. Y entonces el empleador, cuando va a ver si te va a contratar o no, se va al registro del Tribunal Supremo de Elecciones y ve que el género que vos presentás cuando vas al trabajo no se identifica con el sexo propuesto en el registro. Entonces desde ahí ya ellos logran discriminarte. Otra brecha es que el Estado costarricense reconoce la identidad de género de las personas trans o no binarias solo hasta que se apruebe el refugio, por lo que las personas solicitantes no tienen acceso a ese derecho. Yo vine a exiliarme en el 2019 y en el 2019 yo ya había conocido a tres chicos trans como yo, ¿verdad? Y hay uno que ya tenía su nombre registrado, como él, su nombre que él eligió. Y yo al solicitar mi solicitud de refugio, ahí en grande me ponen mi nombre y el conocido como. Entonces, sí están los derechos humanos, pero no para todas las personas. Tener un trabajo digno, servicios de salud y educación no es fácil para las personas trans que solicitan refugio. Nos encontramos con mujeres trans que se les niegue el derecho a un trabajo digno, que no tienen oportunidad para desarrollarse y que tristemente tienen que desarrollar el sexo por sobrevivencia. Yo siempre he remarcado que no voy a llamar trabajo sexual cuando la sociedad no te deja otras oportunidades para generar fuentes de ingresos dignas, porque hasta incluso los emprendimientos de personas trans son estigmatizados y son descalificados. En la educación
Los vacíos que nos encontramos es que somos personas bajo la condición de solicitantes de refugio. ¿Qué implica? Implica que no salimos o no estábamos preparadas y preparados para realizar este desplazamiento. Entonces, muchos de nuestros documentos legales quedaron en nuestro país de origen y son uno de los requisitos para poder ingresar al sistema educativo. Además, la población trans se enfrenta a la discriminación en su día a día. Nos encontramos esta cruda realidad de no solo cargar la mochila de ser una persona disidente de la heteronorma, ser persona sexualmente diversa, sino también esa remarcada xenofobia que hay en torno a la migración, donde se invisibiliza que migrar es un derecho humano. Y a mí me pasa, yo me enfrento diario al acoso callejero, a la discriminación racial. Y no es revictimizarme, sino es una realidad que pasa y se siente sobre mi piel, ¿verdad? Y a un sinnúmero de cosas. Las demandas de la población trans en el exilio por un trato digno y humano no son solamente hacia los estados, sino también hacia la sociedad. Una de las grandes brechas que hay en cualquier sociedad del mundo o en cualquier lugar del mundo es el acceso a la justicia. Entonces quiero estudiar Derecho para poder acompañar a mujeres nicaragüenses que viven un montón de violencias aquí en Costa Rica. Regresar a su patria para que sea más inclusiva forma parte de sus anhelos. Yo creo que Nicaragua puede trascender como país. Creo que podemos avanzar, crecer y lograr una sociedad justa, inclusiva y más humana. Y por eso yo sigo sosteniendo que Nicaragua también es diversa. Seguimos en resistencia. Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista PX Molina. Hola gente, esta semana han estado pasando cosas curiosas en el campamento de la dictadura. El alcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López, al que hasta hace poco podíamos ver tomándose fotos con el Principito Laureano, está siendo investigado otra vez por presuntos actos de corrupción en esa municipalidad. Sumado a esto, la pareja dictadora decidió destituir al titular del Ministerio Agropecuario, Eduardo Francisco Centeno, y a la secretaria general, Ana Marcia Celedón, hija del alcalde de Matagalpa, Sadrac Celedón. Asimismo, se rumora que el viceministro Isidro Rivera pudiera ser la próxima cabeza que rodara en ese lugar. Estos despidos responden a investigaciones sobre actos de corrupción. La Policía Económica anda en cacería investigando actos de corrupción en alcaldías y ministerios, confirmó una fuente vinculada al FSLN a Confidencial. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que a la familia Ortega Murillo, que se ha robado miles de millones, de repente le dio un ataque de honestidad. No me hagan reír que me da reflujo. Lo que pasa es que la situación está perra incluso para los ladrones. Y es que sin los millones del former Sugar Daddy Hugo Chávez, con la caída de Wang Jing, con el berenjenal al que se metió el nuevo candidato a Sugar Daddy del Carmen, que era Putin, en Ucrania, con la mayoría de donaciones que entraban a Nicaragua esfumándose por la intransigencia del régimen, con la plata en forma de ayuda a sectores importantes de la población que también está dejando de entrar al país, al cancelar cientos de ONGs, con el hecho de que la inversión es poca y mala, que los préstamos serán probablemente más difíciles de conseguir en un futuro debido al endeudamiento en que nos están hundiendo los Ormo y la imparable hemorragia de mano de obra que busca el exilio, los billullos comienzan a escasear. Así que al Carmen le ha llegado la hora de apretar a los ladrones de medio pelo dentro de la estructura mafiosa que es el FSLN para garantizar que la plata robada al pueblo siga fluyendo hacia la cúpula familiar. Tontos los vivos que pensaron que podían robar a discreción porque después de todo eran parte del partido. El partido no existe. Es solo el apodo con el que se identifica la estructura criminal cuyo único objetivo es mantener bien rechonchitos a la familia del Carmen. Al final, la dictadura se autocanibalizará. Lo triste para toda Nicaragua es que no suceda lo suficientemente rápido. ¡Viva Nicaragua libre! Cambio y... ¡chao!
Así llegamos al final de esta noche. Nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua, desde Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, España, Europa y América Latina. Ya somos 364,000 suscriptores en YouTube y les agradecemos por el apoyo y la confianza. A quienes no están suscritos, les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si quieren recibir información de lo que pasa en Nicaragua, les invito a suscribirse a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas. Recuerden que este viernes a las 9 de la mañana estaremos en vivo en Facebook y YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de esta semana y confidencial. Les esperamos en el programa esta semana, este domingo 3 de julio. Buenas noches. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.